Pues pasamos ahora a la siguiente ponencia, que nos la va a presentar Beatriz Mote. Ella es médico, especialista en medicina interna, especializada en el manejo del VIH, se especializó en Canruti y centró su actividad de investigación en el estudio de la inmunidad celular contra el VIH en individuos controladores para poder desarrollar vacunas terapéuticas. Es coinventora de la vacuna terapéutica HTI, cuyos resultados del primer ensayo en humanos han demostrado mejorar el control del VIH una vez retirado el tratamiento antirretroviral. Actualmente lidera un grupo de investigación clínica en inmunoterapias y vacunas en el Servicio de Infecciosas de Canruti, a la vez que mantiene su trabajo con el Grupo de Inmunidad Celular de Irsi Caixa. En la pandemia de COVID ha coordinado estudios de respuesta postvacunal a las vacunas COVID en personas que viven con VIH y hoy nos va a hablar de inmunidad e inmunización contra el COVID-19 en población VIH. Cuando quieras. Muchas gracias, Inma. Bueno, solo precisar que la especialidad de medicina interna la hice aquí con el doctor Domingo Sampau y luego fue cuando me fui a Canruti. Bueno, yo creo que Julia nos ha hecho el background perfecto, ¿no? para mi charla. No hace falta que repasemos los números. Sabemos desde el inicio de la pandemia cómo al poco tiempo, al año, ¿no? de los primeros casos, ya empezábamos a administrar dosis de vacuna. Aquí tenéis los gráficos del dashboard sobre administraciones de vacunas y cómo han ido cambiando los perfiles de la mortalidad asociada al COVID. No todo, evidentemente, esto es una inmunidad progresiva, híbrida, probablemente, números de infecciones, sobre todo desde Omicron, que ha infectado prácticamente a todo el mundo, y combinado con las vacunas y la emergencia de variantes progresivamente menos patogénicas. Respecto a la severidad y el VIH, yo creo que Julia nos ha puesto la foto perfecta, ¿no? Inicialmente empezamos pensando en que realmente iba a ser una condición de riesgo para la enfermedad severa, pero en el momento en que empiezas a ajustar por todo el resto de cofactores, la señal no es tan clara. Y probablemente lo que estamos es ante un escenario en el que esa enfermedad mucho más grave se da pues, en personas de mayor edad, con mayor comorbilidad y sobre todo en aquellos con una disfunción inmune, en especial en aquellos con CD4 más bajos. De hecho, cuando hacéis la pregunta de ¿y esto después de la vacuna qué pasa? Pues ya tenemos algunos datos sobre infecciones brecha. A mí no me gusta lo de la traducción al español que hemos hecho de fallo vacunal, porque me parece que darle el adjetivo de fallo a las vacunas de COVID es injusto, así que me quedo con la palabra de infecciones brecha. Hay un estudio ya de casos de infección severa en personas con el VIH después durante el 21, después de haber empezado con las vacunaciones, y de hecho la mitad de los casos eran durante el pico de Delta y el 41% ya con pico de Omicron. Y como veis, las tasas de incidencia de hospitalización no difieren entre las personas con VIH de las de VIH, pero sí que cuando separamos por CD4 es cuando podemos empezar a ver esas diferencias. Y realmente en las personas con menos de 200 CD4 sí que veríamos una incidencia acumulada de mayor tasa de hospitalización, no tanto en función de la supresión. Pero como decía Julia, esto al final depende mucho de los números, de la cantidad de personas que puedes incluir en esos estratos de CD4 muy bajos, y en función de las cohortes que estamos analizando, esos datos al final estás hablando de Ns muy pequeñas en las que hay otros cofactores. Cuando vemos estas asociaciones, yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta detrás, bueno, ¿esto es factible, es biológicamente plausible o no? Como la relación del tenofovir que hablábamos antes. En el fondo sabemos mucho ya sobre la respuesta inmunológica a la infección por SARS-CoV-2. Aquí dos pinceladas. Sabéis que el sistema inmunitario muchas veces, ¿no? durante toda la pandemia con las vacunas hemos ido a hablar de los anticuerpos, pero el sistema inmunitario es mucho más complejo que eso. Sabemos que hay unas respuestas celulares, sabemos, bueno, ¿no? Hoy Brad Jones nos hacía una clase magistral sobre la función de esas células T. Los anticuerpos nos van a dar esa actividad neutralizante que nos dan una muy buena correlación con la protección ante la infección y la protección ante la infección sintomática, que es lo que nos medían los ensayos clínicos de las vacunas, y un poquitito menos con la enfermedad grave.
sobre todo cuando empezamos a hablar de variantes con escape inmunológico a la respuesta de anticuerpos. La respuesta celular, sin embargo, parece ser que se mantiene mucho mejor a pesar de la evolución del virus y se correlaciona mejor con el aclaramiento viral y, por lo tanto, con una infección un poquitito menos grave y ese riesgo a progresar. En el fondo, las células CD4, como sabéis, son esenciales tanto para proteger las respuestas humorales como son indispensables para hacer ese help, esa ayuda a las respuestas CD8 para que maduren y proliferen y tengan una función efectora. Aquí ayer Susana Benet nos enseñaba esta foto que me gusta mucho bueno, muy gráfico, cómo sería la foto de la respuesta inmunológica al SARS-CoV-2. Anne Puel también ayer nos hablaba muchísimo del rol de los interferones tipo 1 en esa respuesta antiviral inicial, ¿de acuerdo? Y aquí veis el rol de los CD4 en este help hacia los CD8 que nos van a mediar esa respuesta citotóxica, que no es más que un CD8 te elimina una célula infectada, o el help que nos van a dar a las células B para que estas células B sean capaces de secretar anticuerpos y nos hagan una buena neutralización. En el fondo, cuando coexisten dos infecciones como el VIH, en infección del VIH, que sabemos que todo lo que son los factores antivirales mediados por interferones tipo 1 están reducidas, tenemos una inflamación crónica con aumentos de IL-6, IL-10, TNA-alfas, los CD4 son la principal célula diana de la infección por el VIH, con lo cual tenemos mucha menos población CD4 eficaz, vamos a tener una población CD8 agotada y este agotamiento está relacionado con una menor inducción de respuesta neutralizante. Parece biológicamente plausible que personas con pocos CD4 vayan a tener un mayor tiempo al aclaramiento viral y puedan estar a riesgo de mayor severidad. Y tan es así que, de hecho, cuando empezaron el Consejo Interterritorial a hacer las pautas de vacunación, las personas que viven con el VIH y tenían menos de 200 CD4 fueron incluidas en el grupo 7 de priorización. Y si os acordáis, empezamos a vacunar en diciembre de 2020 en las residencias y enseguida luego empezamos con el grupo 7. En abril estábamos ya vacunando a nuestros pacientes con CD4 menores de 200. De hecho, en muchos lugares se ha hecho una primo vacunación con 3 dosis. En enero de este año empezamos a dar las primeras dosis de recuerdo y, de hecho, desde hace un par de meses se están dando incluso cuartas dosis. Quiero hacer aquí un apunte a lo que ha sido el desarrollo de las vacunas del COVID. Yo creo que es el éxito de la medicina más evidente que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Cómo se han alineado un montón de factores para tener esta cantidad de vacunas desarrolladas, aprobadas y, bueno, o autorizadas en uso de emergencia y muchas de ellas aprobadas. Sabéis que el portfolio de vacunas es inmenso, desde las vacunas genéticas, las que usan vectores virales, las basadas en proteínas, que eran un poco las que estábamos, ¿no?, más familiarizados con ellas, o las inactivadas. Y no puedo nunca hacer una charla sobre COVID y no hablar de las diferencias entre el desarrollo de vacunas contra el VIH, porque es mi campo de investigación, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva. Es verdad que hay muchísimo esfuerzo que se ha puesto para tener vacunas de la COVID en un año, pero son virus completamente diferentes. A pesar de que haya 2 subunidades en la envuelta, veis la densidad de subunidades de la envuelta a la izquierda que tiene el virus del VIH versus las que tiene el virus del SARS-CoV-2, esta envuelta de azúcares, ¿no?, la glicosilación que hace que sea muy difícil llegar a los epítopos de neutralización. En el VIH sabemos que la neutralización, que los BNAbs, ¿no?, los anticuerpos ampliamente neutralizantes, no se inducen de forma natural en la infección natural cuando tú te infectas y detectas por anticuerpos a una persona que se acaba de infectar por el VIH. Solo en un 1% tras infección natural y tras muchísimos años de exposición al virus y tras múltiples procesos de maduración en su afinidad, de permutación somática, podemos tener una actividad neutralizante de amplio espectro. Y es nada que ver con el campo del SARS-CoV-2. En el que la diversidad es mucho más limitada, no hay esta glicosilación, los epítopos de neutralización están mucho más accesibles hasta ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente que para el desarrollo clínico se han hecho muchas cosas para que se pudiera tener las vacunas más rápidamente, ¿no? Sabéis que las plataformas que se han usado estaban perfectamente establecidas, que se ha permitido un diseño adaptativo en los ensayos clínicos, que se han hecho fases 3 inmensos, enormes a nivel de cantidad de voluntarios en múltiples lugares, con lo cual los endpoints de eficacia se han conseguido súper rápidos, ¿no?, porque estábamos en plena epidemia y esto ha permitido las autorizaciones.
Pero esta charla va de VIH, ¿no? Y cómo responden nuestros pacientes, pues cuando se autorizaron estas vacunas pues no lo sabíamos, porque en ninguno de estos fase 3 prácticamente no nos incluían a personas que vivían con el VIH, y en los pocos que los incluían eran personas suprimidas correctamente con tratamiento antirretroviral y con buena recuperación inmunológica, con lo cual esas personas que podían estar a mayor riesgo de infección grave, pues no sabíamos cómo iban a responder las vacunas. Así es que cuando empezamos a vacunar los grupos de VIH en Canruti, empezamos, como muchos grupos a la vez, un estudio observacional de cohortes para intentar ver esa respuesta, porque en IRSICAX habíamos pues, muchos grupos que llevaban años haciendo investigación en VIH, pues habían volcado a la investigación del COVID y tenían las herramientas para medir la respuesta inmunológica contra el COVID, pues para medir cómo iban a responder nuestros pacientes. Fue un esfuerzo enorme en medio de una campaña de vacunación en la que seguro que vuestros hospitales también, los servicios de preventiva, vacunaban 200 personas al día. Teníamos que poner a punto el estudio en pleno programa de vacunación, sacar muestras, analizarlas, así que fue un esfuerzo inmenso liderado por Susana Benet. La cuestión es que hicimos 3 grupos. Personas con menos de 200 CD4, personas con VIH y más de 500 CD4 y un grupo control, que lo intentamos machear por edad a los grupos de VIH, pero otros factores, evidentemente, a nivel de comorbilidad, probablemente no los conseguimos machear porque, como veis, son Ns pequeñas. El grupo de Jorge Carrillo lideró la medida de la respuesta humoral, tanto para anti-S como para RBD-COP. Aquí tenéis los 3 grupos, en gris los VIH con menos de 200 CD4, en el medio están los de más de 500 y en verde los controles. Como veis, hay una correcta inducción de respuesta humoral, tanto a la primera dosis como sobre todo a la segunda dosis. Los niveles son un poquitito más bajitos que el grupo control, aunque las diferencias no son muy enormes, pero básicamente lo que estamos viendo es que siempre encontramos un porcentaje de los pacientes con menos de 200 CD4 que no nos están respondiendo. Cuando queríamos ver la neutralización, usamos un método desarrollado por Nuria Izquierdo Useros, que lo desarrolló en el P3 del CEMECIP de Canruti, en el que usaba un sistema de neutralización con una cepa de un aislado viral de la primera ola de COVID, en el que miraba el efecto citopático en células Vero6 y miró también pues, la neutralización antes de iniciar las vacunaciones y a las 8 semanas, o sea, después de haber recibido las 2 dosis. Como veis, sube también la neutralización, pero nuevamente encontramos cerca de un tercio de esas personas con menos de 200 CD4 que no nos respondían. De forma importante, como otros habían reportado, esa neutralización con los niveles de anti-S se correlacionaba muy bien, ¿de acuerdo? Yo creo que eso son buenas noticias, porque al final los ensayos de neutralización, sobre todo con aislados virales, son muy complejos a nivel técnico, ¿vale? Y luego el grupo de Julia García Prado y nuestro grupo con Christian Brander, pues nos dedicamos a mirar la respuesta celular. Usamos en este caso ensayo del ISPOT con un panel de péptidos para cubrir las 2 subunidades del envelope, incluido el RBD. Aquí sí disgregamos los participantes en los que neutralizaban poco y los que neutralizaban mucho, pues también veis que la respuesta celular iba asociada a una menor respuesta en estos participantes, con lo cual nuestro estudio permitió pues, concluir que cerca de un 33%, a pesar de que no podemos descartar otros cofactores de las personas con CD4 menores de 200, un mes después de la primera ronda de vacunaciones, presentaban una respuesta postvacunal subóptima, tanto a nivel humoral como celular. Esto luego ha sido reproducido ¿no? de forma progresiva, como os decía, muchos grupos hemos estado haciendo lo mismo. Hay un grupo en Montreal, veis aquí en el panel de la izquierda el grupo con CD4 menos de 250, aquí solo había 6 individuos, pero veis claramente que tras una primera dosis de mRNA ya veían una respuesta inferior en el resto de grupos. Aquí sí que pudieron discernir, ayer había una pregunta en la charla de Susana sobre el efecto de la edad. Lo que nos pasaba en nuestra cohorte del COVID-Vax es que nuestro rango de edad era muy pequeño, prácticamente de 30 a 55, teníamos muy pocos participantes de más de 55 años, con lo cual esa tendencia no la vimos. Nuevamente, ¿no? Como decía Julia, a la que tú tienes Ns mucho más grandes, pues puedes ver determinados factores, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, que esos niveles de anticuerpos contra el del RBD pues están muy asociados realmente a la edad.
Este estudio nos lo presentaron en el CROI del año pasado, es el estudio COVIX, es una cohorte americana en la que analizaron 1.000 personas con diferentes situaciones de inmunosupresión, en las cuales había cerca de 100 personas con VIH y compararon la respuesta postvacunal con 152 trabajadores de la salud y un poco las mismas conclusiones. Como veis, nuevamente los números son muy pequeños. Fijaros que en el grupo de menos de 200 de esos 94 pues había solo 12. Sale un riesgo ajustado a que eso es un factor de menos seroconversión, pero os podéis imaginar que en esos 12 pues pueden haber 1.000 otros factores, ¿no? De forma importante, tanto la neutralización como los niveles de anticuerpos estaban muy relacionados como vimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo bueno un poco también del COVID, al menos en esta área de la respuesta postvacunal en personas VIH, han habido muchos estudios que se han hecho prácticamente a la vez, con prácticamente la misma metodología y todos estamos llegando a la misma conclusión, ¿no? Que es que hay una proporción de las personas con menos de 200 CD4 que no nos van a responder bien. ¿Qué es lo que pasa tras los boosters? ¿No? Ayer también salió la pregunta. Hay el estudio liderado por el Josep María Miró de la cohorte PISTIS que va a analizar estas muestras, una cohorte COVIVAC que probablemente muchos participáis, pero bueno, que sepáis que hay otros grupos ya trabajando en esto. Acaba de salir en el Nature Communication el grupo de Andrea Antinori, que ha estado mirando la respuesta postvacunal después de la tercera dosis en personas con VIH. Aquí incluían alrededor de unas 200, de las cuales 44 estaban con niveles de CD4 en el momento de la vacunación de menos de 200 y analizan antes de la tercera, 4 o 5 meses después de la tercera y para 170 de ellos también tenían ya los datos analizados después de la segunda, con lo cual intentan ver si los picos post-tercera o post-segunda están aumentados o no. En breve, aquí veis en el panel de arriba las respuestas anti-RBD por serología, miran también neutralización y luego miran respuesta celular con un surrogate que es parecido a un ELISpot, pero en lugar de cuantificar el número de células, cuantificas la cantidad de interferón que hay en el sobrenadante. En verde tenéis a los controles, que son personal sanitario, y en rojo a las personas que viven con el VIH. Y primero tenéis el pre-boost, el post-boost, ¿de acuerdo? Y la tercera columna es el delta de la respuesta. Como veis, para RBD y para neutralización hay un aumento después de la tercera dosis, pero para parámetros de respuesta celular no hay claramente una respuesta. Cuando lo comparan con la respuesta post-segunda dosis, parece ser que el pico post-tercera es mayor al pico post-segunda. Eso estaría bien porque iría en la línea de muchos trabajos que dicen que igual esa dosis de refuerzo nos está ayudando a una madurez de los linfocitos B para tener una respuesta mayor. Eso es una buena noticia. Entre los VIHs, cuando intentan separar por los diferentes fenotipos celulares, como veis, los individuos en este grupo, que era alrededor de unos 45, con CD4 menos de 200, veis que prácticamente todos aumentan, pero bueno, nuevamente pues tenemos una pequeña proporción que son los que menos responden. Ellos hacen, yo creo, un muy buen trabajo en hablar de lo de los co-founders, ¿no? Y hacen, de hecho, un modelo, ¿no?, de todos los factores que pueden estar un poco confundiendo esa relación entre CD4 y respuesta postvacunal, ¿no? Y evidentemente pues hay los factores del nadir, de la edad, el tiempo que había pasado a la segunda, ¿no? Y aquí veis un poco dibujada toda esta relación entre diferentes factores. ¿Y qué pasa con Omicron y hacia dónde nos va el SARS-CoV-2? ¿No? Como sabéis, desde la evolución de Omicron se ha empezado a escapar a la respuesta inmunológica humoral, tanto la del plasma convalescente como la postvacunal, como los anticuerpos que estamos dando en el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es importante recordar los principios un poco de la evolución que nos está enseñando hasta ahora el COVID, ¿no? Y esto lo saco de una charla de Josep María Miró que hace de resumen de la situación, y me encantan esos tres principios, ¿no? El SARS-CoV-2 está evolucionando para transmitirse mejor, está evolucionando para evadir esa inmunidad específica acumulada a nivel de respuesta humoral, pero sin perder patogenicidad en el sentido de la transmisión, porque al final el COVID el SARS-CoV-2 nos está haciendo infecciones agudas, es muy diferente a la evolución de un virus que nos hace una infección crónica. Lo que estamos viendo es una pérdida de eficacia de los anticuerpos monoclonales, estamos viendo esta resistencia que a veces la superamos cuando hacemos administraciones de dosis de recuerdo, ¿no? Porque volvemos a aumentar esos niveles, con lo cual no es una
completa resistencia, sino que es, ¿no?, como el nivel de fármacos de los antibióticos, ¿no?, que los tienes que volver a aumentar. Pero la respuesta celular se nos está manteniendo muy bien. Y si nos fijamos en el modelo del VIH, la respuesta celular, cuando escapa, siempre viene asociada a una pérdida de fitness. El virus es menos fit y eso no le interesa a un virus que genera una infección aguda como es el SARS-CoV-2. Entonces yo creo que en ese sentido estamos, bueno, un poco no tranquilos, diré, ¿no? Esto no está finalizado, pero yo creo que podemos estar un poco sosegados de que las vacunas, de momento, nos están manteniendo una respuesta celular que se mantiene eficaz contra esa evolución del virus hacia Omicron. Como para concluir, yo creo que no nos podemos olvidar que seguimos teniendo probablemente una población VIH vulnerable, que probablemente va a ser esa de CD4 de menos de 200, que nos envejece y que tiene mucha más comorbilidad, y esta población va a ser la que es incapaz de montar una respuesta óptima a las vacunas, y que necesitamos mejores herramientas para monitorizarlos, para ver cómo está esa respuesta postvacunal, porque son los que nos van en la nueva normalidad, que el virus lo dejamos circular, pues son a los que tenemos que proteger y los que están a más riesgo de hacer una enfermedad severa. De momento, la única herramienta que tenemos, desafortunadamente, es darles las dosis de refuerzo con las vacunas que tenemos. Espero que podamos tener vacunas mejores, está claro. Y yo creo que una cosa igual no hemos hecho, no lo hemos integrado tanto a nuestro colectivo de personas VIH, es su priorización a las terapias de preexposición, cuando han sido efectivas, y a tratamientos precoces para prevenir la progresión. Yo creo que es un grupo, lo hemos tenido como muy integrado, ¿no?, en los trasplantados, en los hematológicos. Igual los VIH, pues no siempre les hemos estado dando Remde o Evushel, como igual a otros colectivos les hemos estado dando, y creo que es importante revisarlo. Y lo que sí importante, hacer ensayos clínicos en estas poblaciones especiales, porque siempre los excluimos y luego nunca generamos datos de mayor calidad, ¿no?, que son los datos observacionales, que están muy bien, pero que evidentemente no tienen la validez que tienen los ensayos clínicos. Aquí poneros el ejemplo del ensayo que estamos llevando a cabo con colaboración con IPRA y gracias a financiación de un proyecto europeo, que es el RBDCOP, que es precisamente un ensayo clínico solo en población inmunocomprometida, trasplantados, gente que está con rituximab, VIH con CD4 bajos, y son 5 grupos de inmunosupresión en los que estamos dando cuarta dosis de vacunación con la vacuna de IPRA, que, como sabéis, es una vacuna de la plataforma de proteínas y que creemos que un régimen heterólogo pues puede aumentar la respuesta y la protección a estos colectivos. Y sin más, quería agradecer el fantástico campus en el que estamos. En el camino me gusta diferenciar entre investigadores clínicos y básicos, porque creo que el COVID más que nunca nos ha enseñado que tenemos que ir de la mano. De hecho, no me gusta que haya allí una sesión en paralelo de investigadores básicos. Creo que tendríamos que hacer las sesiones conjuntas y dividirlas, si queréis, por temas, pero no por básicos y clínicos, porque no hay clínicos sin básicos ni básicos sin clínicos. Mil gracias a Susana por haber liderado este proyecto, que fue una maratón, a María Esteve del Servicio de Preventiva, que nos dejó hacer el estudio cuando ella tenía que poner 300 vacunas al día, y evidentemente Jorge, Nuria, Julia y Cristian, que en época pandémica pues pusieron a punto toda una investigación pionera en COVID, y evidentemente a los participantes sin los que esto no sería posible. Y gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. José Ramón. Muchas gracias, Bea. Una pregunta clínica primero. ¿Recomendarías hacer titulación de anticuerpos post-vacunación en VIH con menos de 200? Sí. Sí, es verdad que el correlato no lo tenemos súper definido, pero es lo mejor que tenemos a día de hoy. Entonces yo creo que sí. Sí, y hacerlo además a largo plazo. Creo que igual sí que tenemos muy buena respuesta post la dosis de recuerdo, pero probablemente nos encontremos con que las pierden antes. Entonces igual hacer una determinación, no hace falta hacerla a todo el mundo, pero sí menos de 200, hacer un post vacuna y una cada 3, 6 meses, totalmente. Gracias. Y una pregunta básica. Llevamos aquí todos mascarillas porque las vacunas han fracasado frente a protegernos de infección sintomática. Sí. Claramente, por lo que has comentado del escape vacunal, no así para la enfermedad grave. Y quería saber tu opinión sobre las vacunas intranasales, porque parece que dicen, pero yo no acabo de entender porque el virus entra por la nariz, no te deja una IgA ahí permanente. ¿Qué tienen que tener las vacunas intranasales para enseñar al organismo a hacer algo que no hace con la inmunidad natural? Exacto. Bueno, es que de hecho la inmunidad
de mucosas que buscamos es muy difícil conseguirla con vacunas, ¿vale? De hecho, los pocos ejemplos es la vacuna contra el papiloma, ¿no? Que sí que nos da una infección en el lugar de adquisición, pero para el resto de virus respiratorios las intranasales hasta ahora no han sido gran cosa. Lo que están buscando es eso, es una inmunidad en el lugar de la adquisición. Pero el rol de las IgAs tampoco está muy claro, ¿eh? O sea, si hablas con Jorge Carrillo, por ejemplo, de Irsicaxa, que ¿no? Él sobre las inmunoglobulinas lo sabe absolutamente todo, cree que también hay una parte de IgAs que puede ser que favorezcan la gravedad. O sea que, bueno, yo creo que habrá que ver qué aportan y si mejoran o no lo que ya hacen súper bien las vacunas actuales. José María. Sí, un comentario respecto a esto. Acaba de salir publicado los resultados de inmunogenicidad de las vacunas intranasales de Oxford, ¿no? Con el virus, con muy malos resultados. Realmente ha sido un poco... Esperaremos a Luis en Juanes, a ver si su vacuna intranasal funciona mejor. No, mi pregunta es, en otras vacunaciones, el subgrupo de pacientes con CD4 entre 200 y 350, en gente suprimida se comporta más parecido al de menos de 200 o no. ¿Cuál es tu opinión respecto? Porque muchos estudios han hecho menos de 200, más de 500, pero en esa fase gris, ¿cómo se comporta? Bueno, yo creo que el problema es lo que hablaba Julia, que al final son estudios muy chiquitines y es difícil ver para cuántos factores han controlado. A mí, preparando la charla, que tenía un poco que revisar toda la literatura, los pocos que hay que incluyen este grupo parece que se comportan mejor. O sea, que realmente el grupo malo es el de menos de 200, que es probablemente donde tiene sentido, ¿no? Porque al final es la mayor inmunodeficiencia. Pero veremos. Pues muchas gracias, Beatriz. A vosotros.